¿Te gustaría ver cómo hice este gnomo navideño sentado en una corona de ramas que en realidad es papel reciclado? Seguro que quedará genial en tu puerta o pared. Es un proyecto fácil y divertido que puedes hacer con materiales que tienes por casa, como un par de calcetines, restos de tela, papel de embalar reciclado y adornos navideños que ya no usas. Acompáñame viendo el vídeo y verás que es muy fácil de hacer. Dejaré la lista de materiales en la caja de información del vídeo. Estoy reciclando papel de embalar del que viene dentro de los paquetes para relleno cuando compramos algo online. Mide unos 50 centímetros de ancho y voy a cortar tiras que tendrán un tamaño aproximado de 50 por 13. Se pueden hacer con cualquier papel, con el de periódico queda bien. Con un palo de brocheta vamos enrollando las tiras y la punta del final la pegamos con silicona o pegamento. Vamos a necesitar unos 24 rollitos más o menos, dependerá del grosor que queramos dar a la corona. Cuando hacemos estos rollitos, una de las puntas quedará un poco más gruesa que la otra, lo cual nos vendrá muy bien para unirlos. Empezamos con 2 rollitos encajando uno dentro del otro. Les ponemos una gota de silicona o pegamento para que no se suelten y los aplastamos para poder doblarlos bien. Usamos algo circular para comenzar a dar forma a la corona. Yo estoy utilizando un cubo y una vez que tengo los 2 primeros palitos pegados ya no lo necesitaré. A partir de aquí es ir encajando los tubos unos dentro de otros y enrollarlos sin apretar y conservando la forma circular. Yo estoy usando pintura marrón.
Podéis usar el color que más os guste, la mezclamos con cola de carpintero para endurecer el papel y si queda muy espesa podemos añadir un poquito de agua. Los rollitos se pueden pintar antes de hacer la corona, pero en este caso la cola de carpintero se la pondríamos con la corona ya montada para endurecerla. Esta cola queda transparente al secar y no se va a notar. Pintamos un lado intentando entrar bien por todos los recovecos. Dejamos secar y pintamos el otro. Cuando seque, repasamos de nuevo lo que haya quedado sin pintar y mientras tanto seca, vamos haciendo el gnomo. Usamos un par de calcetines, los míos son cortos, si los vuestros son largos os llegará solo con un calcetín. Usamos la parte de la punta para el cuerpo y la parte de la pierna para los brazos. En mi caso uso los dos calcetines. Cortamos el calcetín por el talón para los brazos, dividimos por la mitad a lo largo, los doblamos hacia adentro para pegarlos por el derecho, les damos la vuelta y reservamos. Para las piernas cortamos dos rectángulos de 24 por 9 centímetros y los pegamos con el derecho de la tela hacia adentro. Les damos la vuelta y vamos con las botas. No tengo medidas, dibujamos una bota en un cartón y lo pasamos a la tela. Con la tela de pelo es un poco trabajoso, pero se pueden hacer perfectamente con fieltro y las manoplas también. Otra opción para las botas y manoplas es coserlos en lugar de pegarlos. El acabado queda mejor.
Rellenamos las piernas con guata o relleno para cojines, pero muy poco relleno, solo para darle un poco de cuerpo. Cortamos 2 alambres un poco más largos que las piernas, los metemos por las perneras, doblamos en las puntas para que no pinchen y en la parte que irá pegada al cuerpo lo sellamos con silicona caliente. El alambre nos ayudará para doblar las piernas y que el gnomo tenga aspecto de estar sentado.
Para la barba calculamos un trozo de tela con pelo. Esto varía según el tamaño del calcetín. Para el gorro cortamos un rectángulo de 30 por 25 centímetros. Debemos tener en cuenta que el lado más largo es el que rodea la cabeza. Yo me equivoqué y tuve que hacerlo de nuevo. Le ponemos poco relleno para después doblarlo.
A la corona ya seca le ponemos barniz, yo se lo puse en spray. Y ya solo nos queda sentar a nuestro gnomo en la corona y ponerle alguna decoración navideña. Yo reciclé cositas de otros años que tenía por casa y unas bellotas que recogí por un camino durante la pandemia cuando iba a pasear a mis perritas. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. No olvidéis dejarme un me gusta, compartir el vídeo y dejarme algún comentario diciéndome qué os ha parecido o si tenéis cualquier duda. Todo esto ayuda a que mi canal siga creciendo. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para que YouTube os envíe una notificación cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta muy pronto.